precisamente vamos a hablar de algo que ocurre en Estados Unidos, porque en medio de una ola de ataques a policías y asaltos cometidos por extranjeros, el alcalde de Nueva York planteó endurecer la política migratoria de ese estado. Ha adelantado que analizan posibles cambios en las solicitudes de asilo. Un llamado del alcalde Eric Adams a revertir las políticas de ciudad santuario que ha abanderado Nueva York, esto a consecuencia de delitos que involucran a migrantes, ha encendido un debate político y humanitario. La política, que data de 1989 y que fue reforzada en 2014 según la alcaldía, prohíbe a las agencias locales compartir información sobre el estatus legal de una persona y cumplir con solicitudes de detención de ICE, con algunas excepciones. Deberíamos comunicarnos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y cuando ellos tomen la decisión de deportar, entonces deben hacerlo. El solo hecho de que no podamos compartir con ese servicio que esta persona ha cometido 3 robos y que forma parte de una pandilla organizada es problemático para mí. Activistas critican al alcalde demócrata de alinearse con ideologías republicanas en un año electoral y lo acusan de perjudicar a comunidades vulnerables. Lo que haría es darle a las autoridades federales ese poder de capturar a personas que entran en contacto con el sistema criminal que aún no han sido sentenciadas, o sea que sus derechos por ley, ellos son inocentes, ya sean categorizados como personas que son culpables. Cualquier modificación a esta política depende del Consejo Municipal, que, según reporta el New York Times, sus líderes demócratas no tienen la intención de cambiar. El hallazgo de docenas de migrantes durmiendo en un sótano de una mueblería puso en tela de juicio otra de las políticas de Adams, que les da albergue por solo 30 días a personas solas. El dueño del establecimiento enfrenta una investigación, mientras dice que los migrantes no encuentran refugio. Una situación, bueno, que lógicamente ya supera las capacidades de Nueva York. Recordemos que meses atrás ya habían planteado una partida adicional de dinero, le habían pedido ayuda al gobierno porque no tenían fondos para poder seguir ayudando a los migrantes. Como hemos contado, esta ola de agresiones a los policías, de robos, que vimos esta banda organizada que robaba celulares, que era dirigida por un ciudadano venezolano que lo habían identificado pero que estaba prófugo, e incluso estos delitos cometidos en las motos, las infracciones, los accidentes, ya un poco que han superado de alguna manera, ya han superado la paciencia de las autoridades en Nueva York, que están planteando modificar eso. O sea, podría dejar de ser un Estado tan benévolo con su política migratoria y para recibir migrantes, ¿no? Lógicamente perjudicando a miles de personas que llegan a otro país para trabajar, para labrarse un futuro mejor, ¿no? Y es que lamentablemente a veces está esa frase que dice: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, porque la política de ser un Estado santuario nace en un contexto de la fuerza migratoria de Estados Unidos. Estados Unidos es un país de migrantes, es un país que tiene una fuerza laboral sostenida en migrantes, no en migrantes que han llegado la semana pasada ni hace un año, en migrantes que tienen 30, 40, 50 años haciendo patria en Estados Unidos y que por diferentes circunstancias, no a todos se les ha podido legalizar, han podido obtener papeles, a pesar de que tributan, a pesar de que tienen familia nacida en Estados Unidos. A esos migrantes eran los que inicialmente la norma buscaba proteger, a aquellos migrantes que llevaban muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos, que sabían que eran personas de bien, trabajadoras, convocantes, pero luego ha empezado esta ola y ha traído al buen migrante, a aquel que quiere hacer patria, que quiere trabajar, sacarse la mugre por darle un futuro a su familia, y están aquellos que lamentablemente vemos se dedican a robar y terminan malogrando todos esos esfuerzos. Así es, y lógicamente eso también va en la línea de las modificaciones que están aplicando algunos estados, que toman medidas, algunos mucho más extremas. Recordarás que ayer estábamos hablando de ese planteamiento en Arizona de permitir que los propietarios de granjas, de propiedades grandes, puedan disparar a matar a los migrantes si es que cruzan por sus propiedades, o sea, por sus terrenos, diciendo, bueno, estás invadiendo mi propiedad, tengo el derecho de defenderla. Lógicamente, era una norma exagerada, de alguna manera disparatada, que tal vez no iba a prosperar, pero ya te indica cómo está apuntando la política migratoria de Estados Unidos. Recordemos que hay un conflicto con Texas, que inicialmente movieron una tropa, pusieron alambres de púas, estas boyas también con alambre de púas para impedir que los migrantes atraviesen los ríos. Una situación bastante peligrosa. O sea, hay estados que han planteado que la policía de migraciones o los agentes de migraciones puedan entrar a hospitales, puedan irrumpir en iglesias, incluso han planteado algunos que puedan entrar a los refugios para ver si es que hay delincuentes
delincuentes, personas que hayan cometido un delito porque lógicamente no tienen ningún documento y no tienen cómo rastrearlos. Y si tienen una imagen, han pedido poder entrar a los refugios y sacarlos. Y si esto prospera, como dice el alcalde de Nueva York, podrían identificar a las personas que han cometido algún delito, alguna fechoría, el robo de un reloj, de un celular, y deportarlo. Es que de alguna manera en el mundo, ¿no?, hay esta tendencia hacia la mano dura, hacia las normas duras, hacia las sanciones drásticas. Y para muchos países, especialmente aquellos países que han recibido olas migratorias mucho más fuertes, si tú les preguntas, ¿ha aumentado la delincuencia en tu país?, te contestan sí. ¿Quiénes son los responsables? Los migrantes. O sea, hay una idea instalada en que el migrante es sinónimo de mayor incidencia delincuencial en tu país. Así es, y esto lamentablemente de alguna manera aviva en grupos de extrema derecha, grupos radicales, claro, que están tomando mucha fuerza en Europa, por ejemplo, que están aumentando mucho, y uno de sus principales planteamientos es endurecer la política migratoria, iniciar deportaciones y dejar de permitir que llegue gente. O sea, están planteando diferentes modificaciones, por ejemplo, prohibir que tenga acceso a salud, que tenga acceso a educación, normas que anteriormente muchos países como Francia, por ejemplo, habían habilitado porque de alguna manera querían favorecerse de la llegada de los migrantes como mano de obra, reconocer un poco el derecho de todas las personas a tener acceso a salud o a comida, y en un contexto, pero plantean eliminarlo. Y en un contexto además donde Europa tenía el problema de la baja natalidad. Así es. No nacían la cantidad de personas necesarias para luego sostener a tu población adulta mayor, en el tema de las pensiones, etcétera. De ahí que dicen, bienvenidos aquellos que quieran venir a trabajar, que quieran venir a tener familia en estos países. Pero nuevamente, en un contexto de ola migratoria ante una situación dramática en algunos países de Sudamérica y de Centroamérica, se ha desbordado. Lo mismo nos pasó en el Perú, cuando abrimos nuestras fronteras y dijeron que vengan todos. Y de pronto era, y que vengan todos exactamente a hacer qué, a tenerlos dónde, a que trabajen en qué. No es simplemente abrir la puerta, es tener una política real. Es parte de los problemas que se enfrentan cuando hay una ola migratoria, porque vienen muchos deportistas, muchos profesionales, mucha mano de obra llega a un país, pero también, lógicamente, aparecen malos elementos, aparecen delincuentes. Entonces, lamentablemente, la presencia de muy pocos termina dañando, perjudicando la imagen de los muchos que llegan a trabajar y a labrarse un futuro. O sea, esto no es un secreto. O sea, hay muchos países europeos que se han beneficiado enormemente de estas olas migratorias. O sea, en el último mundial hemos visto muchos países europeos donde hay futbolistas que son hijos de migrantes africanos o del Medio Oriente que han llegado ahí y se han labrado, son grandes deportistas. Kylian Mbappé, por ejemplo. O sea, pero que tienen toda una historia detrás. Estamos hablando de migrantes que sí han llegado a esforzarse y labrar un futuro, pero lamentablemente los malos elementos terminan perjudicando a los que ya están ahí y a los que van a llegar después, ¿no? Es verdad. Difícil. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente en un contexto electoral, además, como es en Estados Unidos? Así es.